Bueno, mi nombre es Sebastián León, yo soy psicólogo clínico de la Universidad Católica de Chile, soy psicoanalista de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis ICHPA y doctor en psicología por la Universidad de Chile. Soy miembro fundador también del capítulo chileno de psicoanálisis relacional. Bueno, de alguna manera el sentido de poder dar cuenta de lo que estoy haciendo tiene que ver con contextualizar dos momentos relevantes dentro de mi quehacer profesional y académico reciente. Por una parte, el lanzamiento de 3 libros de mi autoría. El primero lleva por título Psicoterapia psicoanalítica, una ética terapéutica más allá de la técnica. El segundo, Problemas actuales en psicoanálisis infanto-juvenil, y el tercero, El lugar del padre en psicoanálisis, Freud, Winnicott, Lacan. Ese es un evento reciente que fue ahora el 23 de octubre y hace pocos días también, ahora en noviembre de 2013, tuve la oportunidad de participar en la Feria Internacional del Libro de Santiago con un taller acerca de la crianza con apego y respeto, taller que impartimos junto con mi señora, también psicóloga y colega, Agustina Bossio. Los 3 libros son, por supuesto, en el área de la psicología, particularmente la psicología clínica y más específicamente en el ámbito del psicoanálisis. El primer libro trata acerca de una manera de entender el ejercicio terapéutico del psicoanálisis hoy en día de manera contemporánea, donde se propone esta idea de una ética terapéutica, que significa que el trabajo del psicoterapeuta está orientado a adaptarse a las necesidades particulares del paciente o de la persona que consulta. Esto a diferencia de una primera época del psicoanálisis, donde había un método muy estricto y muy rígido al cual el paciente o el consultante tenía que adaptarse él, ¿no? Entonces creo que a eso me refiero con técnica, ¿no? Por eso una ética terapéutica más allá de la técnica. Si un primer momento del psicoanálisis tuvo un énfasis técnico, es decir, por ejemplo, ¿no?, en el psicoanálisis clásico, llamémoslo así, era prácticamente una obligación que el tratamiento fuera de 4 o 5 veces por semana en diván por muchos años, y eso era lo que definía al psicoanálisis. La propuesta de ese libro tiene que ver con la flexibilidad, ¿sí?, y la adaptación a las necesidades del paciente, en un vínculo mucho más democrático, más horizontal, a diferencia del psicoanálisis clásico, que postulaba un vínculo basado en la neutralidad, en la abstinencia, en el anonimato del terapeuta, por lo cual el vínculo se hacía más frío, más distante, ¿no? En ese libro también, entonces, yo lo que propongo es que justamente el efecto terapéutico de un tratamiento psicoanalítico tiene que ver con esta ética terapéutica que apuesta por un vínculo cercano, cálido, auténtico, por parte de un terapeuta que ya no está escudado de una técnica impersonal, sino que está implicado y es partícipe de un vínculo afectivo, íntimo, profundo, y que justamente eso es lo transformador. En un segundo libro, ya en el ámbito del trabajo con niños y adolescentes, yo me dedico, ¿no es cierto?, al trabajo clínico tanto con niños y adolescentes como con adultos, y a partir de allí también al trabajo con parejas y familias. El segundo libro, Problemas actuales en psicoanálisis infanto-juvenil, sigue en esa misma línea, ¿no?, pero ya pensando no tanto en cuestionar la técnica clásica como el primer libro, sino que reconceptualizar cómo entendemos el lugar del niño o del adolescente. Me ha tocado, ¿no es cierto?, ser testigo de cómo muchas veces el sistema educacional, el sistema sociocultural
comprende al niño y al adolescente como objetos que hay que adaptar para que funcionen bien, por ejemplo, en el colegio, para que rindan. Entonces allí, ¿no es cierto?, tenemos como prácticas comunes la medicación, la sobremedicación. Es común, ¿no es cierto?, escuchar el sobrediagnóstico también del déficit atencional, de la hiperactividad, es decir, cómo muchas veces el sistema funciona para domesticar a los niños y adolescentes, más que para escucharlos y tratar de acompañarlos para que ellos puedan desplegar su creatividad, su singularidad. Ese es el mayor problema actual que yo propongo en el libro respecto al trabajo con niños y adolescentes. Cómo poder tomar distancia de esa tendencia a un trabajo adaptativo, domesticador con niños y adolescentes, para adaptarlos, ¿no es cierto?, muchas veces medicación mediante, sobremedicación, para que rindan, en lugar de escucharlos, ¿no es cierto?, acompañarlos en su singularidad, en su creatividad, tomándolos, ¿no es cierto?, considerándolos como sujetos y no solamente como objetos de evaluación. En ese libro, ¿no es cierto?, expongo un caso clínico en profundidad, justamente del tránsito de una posición de objeto a una posición de sujeto, y trabajo varios temas en particular, ¿no es cierto?, la depresión infantil, el problema de la televisión en relación con los niños, el asunto de la adopción, en fin. Un tercer libro, que surge a partir precisamente de mi práctica en el trabajo con niños y adolescentes, tiene que ver con el lugar del padre. Muchas veces, probablemente por ser yo un terapeuta hombre, han llegado a mi consulta niños y adolescentes, también adultos, con historias que tienen que ver con la ausencia de una figura paterna o una figura masculina protectora en sus vidas. Y a partir de ese correlato, donde yo me empecé a dar cuenta de cómo en la familia chilena era tan recurrente esta figura de un padre ausente, de una madre hiperpresente, demasiado presente, a veces sobreprotectora o sobreinvolucrada, y niños sintomáticos, es que empecé a preguntarme por cuál es el rol específico del padre, qué es lo que dice el psicoanálisis, que es la disciplina, ¿no es cierto?, en la cual yo me he formado, que ejerzo respecto a ese lugar. Esa investigación, así como los libros anteriores, surgen de mi formación como psicoanalista, en mi especialidad como psicoanalista. Este último libro surge de mi investigación doctoral, y allí planteo, ¿no es cierto?, cómo el psicoanálisis clásico, tradicional, plantea una figura paterna desde un modelo patriarcal, es decir, el padre de la ley, el padre distante, el padre asimétrico, que coincide con la figura del terapeuta que hablábamos recién del psicoanálisis clásico como una figura impersonal. Hay una correlación muy interesante entre un énfasis técnico en el psicoanálisis clásico, que tiene que ver con este terapeuta autoritario, anónimo, impersonal, y también lo que plantea respecto del padre, como esta figura que solamente está encargado de la ley, ¿no es cierto?, pero que no tiene un contacto afectivo cercano, una implicación subjetiva, implicado allí como persona. Y yo doy cuenta de cómo entonces en ese libro hoy es necesario repensar el lugar del padre, mucho más allá de esa figura patriarcal, cómo es necesario entonces reinventar tanto la teoría como la clínica psicoanalítica en lo que tiene que ver primero con el lugar del padre, pero también con el lugar del terapeuta, ¿no? Hacia un estilo más democrático, más mutual, sin perder, por supuesto, la simetría que es propia de la responsabilidad profesional. Es por eso que hoy en corrientes como el psicoanálisis relacional e intersubjetivo aparece con fuerza la idea de una mutualidad asimétrica, es decir, entender la práctica de la psicoterapia desde un vínculo mutuo, desde una co-construcción de un trabajo terapéutico, pero que eso no implica o no niega la dimensión asimétrica que tiene que ver básicamente con la responsabilidad por el cuidado del paciente o el consultante, y no así con una idea ya muy cuestionada de neutralidad y de anonimato que
que hoy sabemos que en vez de ayudar en realidad obstaculiza el trabajo. Ese es el contexto en general de los 3 libros, cuyo lanzamiento, ¿no es cierto?, fue recientemente, ¿no es cierto?, y esta es una entrevista que surge como contexto para poder comprender de dónde surgen y para dónde van esas publicaciones.